En el espacio vectorial R2 nos hablan de la base B sub 8 que forman los vectores U sub 1 y U sub 2 y de la base B sub 6 que forman los vectores V sub 1 y V sub 2. Y nos piden la ecuación del cambio de base de B8 a B6. Bueno, pues empezamos a comparar con el modelo general. Aquí tienes espacio vectorial R2, base vieja formada por U sub 1 y U sub 2, B sub 8, base nueva formada por V1 y V2, B sub 6. Bueno, aquí tienes un habitante genérico del espacio vectorial, habitante P que tiene coordenadas x1, x2 respecto de la base vieja, coordenadas y1 e y2 respecto de la base nueva. Y lo que debemos hacer es relacionar matemáticamente x1, x2 con y1, y2. Y para que podamos establecer la relación matemática entre x1, x2 e y1, e y2, la información que nos suministra el enunciado es la que tienes ante los ojos. Esa es la información que nos dan para que podamos obtener la ecuación del cambio de base. Nos dicen que el primer vector de la base nueva es el que tiene coordenadas 2, 3 respecto de la base vieja, y el segundo vector de la base nueva es el que tiene coordenadas 5, 6 respecto de la base vieja. Esa es la información que nos dan para que podamos lidiar el toro. Bueno, pues si decidimos solución rápida porque tenemos prisa para irnos al cine, pues aquí tenemos la receta general. Ecuación de un cambio base vieja a base nueva. Su estructura es coordenadas de un vector genérico del espacio vectorial respecto de la base vieja igual matriz de cambio de base por coordenadas de ese vector respecto de la base nueva. Y la estructura de la matriz del cambio de base es tal que su jésima columna la forman las coordenadas que respecto de la base vieja tiene el jésimo vector de la base nueva. Y en nuestro caso, esta información la conocemos porque nos la da el enunciado. Por eso decimos que el ejercicio es maternal, es un cambio de base maternal. Te piden la ecuación de un cambio de base y el enunciado es tan maternal que para que puedas hacer el ejercicio te da las coordenadas que respecto de la base vieja tiene cada uno de los vectores de la base nueva. En esta situación, la obtención del cambio de base es una gilipollez. Aquí la tienes en nuestro caso. x1, x2, coordenadas de P respecto de la base vieja. Aquí y1, y2, coordenadas de P respecto de la base nueva. Primera columna de la matriz 2, 3, como corresponde al hecho de que el primer vector de la base nueva tiene coordenadas 2, 3 respecto de la base vieja. Segunda columna de la matriz 5, 6, como corresponde al hecho de que el segundo vector de la base nueva tiene coordenadas 5, 6 respecto de la base vieja. Como vemos, una chorrada. Cuando aquí el enunciado nos da las coordenadas que respecto de la base vieja que forman U1, U2 tienen los vectores V1 y V2 que forman la base nueva, cuando nos da esta información nos está dando las columnas de la matriz del cambio de base. Por eso decimos que ejercicio maternal, más tonto no puede ser. Después nos piden que determinemos las coordenadas del vector C que indicamos respecto de la base B8. Fíjate, aquí tienes al vector C. Vector C que, para que sepamos cuál es, el enunciado lo identifica dándonos sus coordenadas respecto de la base B6, porque el enunciado nos dice cómo se obtiene el vector C a partir de los vectores
V1 y V2 que forman la base B6. Y nos pide las coordenadas respecto de B8, pues venir a la ecuación de cambio de base, donde ponga Y1, Y2, poner 9, 8. Al hacer el producto de matrices resulta 58, 75. Bueno, pues el vector C, 9V1 más 8V2, o sea, vector que tiene coordenadas 9, 8 respecto de la base nueva, resulta que tiene coordenadas 58, 75 respecto de la base vieja, porque el vector C es 58 U sub 1 más 75 U sub 2. Fíjate entonces que esto viene a ser lo más parecido a una máquina de hacer chorizos. Metes aquí las coordenadas respecto de la base nueva y sin más que hacer el producto obtienes las coordenadas respecto de la base vieja. Para terminar, nos dicen que determinemos las coordenadas del vector D que señalamos respecto de la base B6. Fíjate, aquí tienes el vector D. Es 4 U sub 1 más 7 U sub 2. O sea, el enunciado, para que sepamos quién es D, nos está dando sus coordenadas, el enunciado identifica D mediante sus coordenadas respecto de la base B8 que forman U sub 1 y U sub 2, porque nos dice cómo se obtiene D a partir de los vectores U sub 1 y U sub 2 que forman la base B sub 8. Bueno, pues vienes aquí y donde pone x1, x2, pones 4, 7, coordenadas respecto de la base B8, la base vieja. Aquí lo tienes. ¿Y qué queda? Despejar y1, y2, que son las coordenadas respecto de la base B6. Pues y1, y2 es la inversa de la matriz del cambio de base por 4, 7. Esto es lo que resulta. ¿Qué significa eso? Pues que el vector D es 11 tercios de V1 menos 2 tercios de V2. De nuevo, esta ecuación actúa como una máquina. Ahora una máquina de hacer morcillas. Sustituyes aquí las coordenadas de un vector respecto de la base vieja y sin más que despejar y1, y2, obtienes las coordenadas de ese vector respecto de la base nueva. Insistimos, ejercicio maternal de cambio de base. Se te pide la ecuación de un cambio de base y la información que te dan para que puedas hacerlo es tal que conoces las coordenadas que respecto de la base vieja tienen los vectores de la base nueva. O sea, te están dando las columnas de la matriz asociada. Ahora vamos a resolver el ejercicio como si estuviéramos descubriendo América. Nos dan las bases B8 y B6 y nos piden la ecuación del cambio de B8 a B6. Pues lo primero, el esquema general. Base vieja B8, base nueva B6. Aquí tenemos un habitante genérico del espacio vectorial R2. Habitante P que tiene coordenadas x1, x2 respecto de la base vieja y coordenadas y1 e y2 respecto de la base nueva. Y nos planteamos relacionar matemáticamente x1, x2 con y1 e y2. Relación matemática que se obtiene con la gorra, dado el carácter maternal del ejercicio. Cuando el enunciado nos da esta información, nos está dando las coordenadas que respecto de la base vieja que forman U1 y U2 tienen los vectores V1 y V2 que forman la base nueva. O sea, nos está dando las columnas de la matriz del cambio de base. 2, 3, 2, 3, primera columna,
segunda columna 5, 6. Pero decimos, vamos a obtener la ecuación del cambio de base como si estuviéramos descubriendo América. Bueno, pues lo primero, sea P habitante de R2, que tiene coordenadas x1, x2 respecto de la base vieja que forman U1 y U2, y tiene coordenadas y1 y y2 respecto de la base nueva que forman V1 y V2. Y lo que vamos a hacer es venir aquí y sustituir V1 y V2 por sus valores dados en función de U1 y U2. Fíjate lo que queda. P igual Y1, aquí lo tienes, por V1. V1 es 2U1 más 3U2. Más Y2, aquí lo tienes, por V2, que es 5U1 más 6U2. Aquí lo tienes. Ahora ordenamos un poquito, fíjate. U1 aparece multiplicado por 2Y1, aquí lo tienes, y aquí U1 aparece multiplicado por 5Y2, aquí está. Y por otra parte, U2 aquí aparece multiplicado por 3Y1, aquí lo tienes, y aquí U2 aparece multiplicado por 6Y2, aquí está. Y comparando ahora esto con esto otro, pues resulta evidente que, fíjate, el coeficiente de U1, x1, ha de ser igual al coeficiente de U1, 2Y1 más 5Y2. Coeficiente de x2, de U2, perdón, o sea, x2, ha de ser igual al coeficiente de U2, 3Y1 más 6Y2. Y sin más que escribir matricialmente, obtenemos la ecuación del cambio de base pedido, obtenida como si estuviéramos descubriendo América. En el siguiente ejercicio veremos un cambio de base de los llamados casi maternales, y llamaremos casi maternales porque se nos pedirá la ecuación de un cambio de la base vieja a base nueva, y para que lo podamos hacer, el enunciado, en vez de darnos, como hace en el caso maternal, en vez de darnos las coordenadas que respecto de la base vieja tienen los vectores de la base nueva, en vez de decirnos esa información, nos dará justamente lo contrario, o sea, nos dirá cómo se obtienen los vectores de la base vieja a partir de los vectores de la base nueva. Cambio de base que llamaremos casi maternal.